Una cosa muy importante, ¿os acordáis que os he dicho que cuando eres miembro de ISACA tienes documentación accesible y tienes muchas cosas que se pueden aprovechar, porque la organización se dedica a estar constantemente trabajando para devolverle valor a los asociados? Hay una encuesta muy interesante que os recomiendo que la hagáis, ¿vale? Lo podéis encontrar rápidamente o en LinkedIn o buscando directamente por Google. Es la encuesta del estado de la situación de la auditoría de sistemas en España. Os recomiendo hacerla porque cuando colaboráis y aportáis vuestra visión de vuestras organizaciones o vuestras opiniones sobre qué es lo que se está haciendo y cómo se debe hacer o qué es lo que se hará a futuro, todo eso redunda en beneficio de todos. Todos vemos los resultados. Con lo que, por favor, buscad la encuesta y si no, luego preguntadle a la organización que os dará en el enlace donde la podéis tener, ¿vale? Para el debate sobre los ciberataques a la administración pública y activos estratégicos está Manuel, obviamente, que el capitán de Guardia Civil. Está José Miguel González Aguilera, consejero técnico de Informática del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido. Ricardo Nieto, jefe de la sección de operaciones de ciberseguridad del OCC y el CNPIC. ¿Vale? Y Ramón Sáez, responsable de gestión de incidentes y sistemas de alerta del CCN-CERT. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y todo vuestro. Pues nada, gracias, Germán. Cuando nos invitaron a participar en la mesa, un poco con el título de ciberataques a la administración pública y activos estratégicos, pues qué mejor que empezar actualizando un poco, antes de introducir la mesa y abrir un poco el debate, pues qué estamos viendo en estos años hasta ahora. No sé si está por ahí. Sí, está con esto. Sí, ya, esto lo tienes ahí. Entonces, para introducir hablando, pues qué estamos viendo a día de hoy, un poco la evolución que ha tenido esto con los años que llevamos trabajando y desplegando capacidades, y sobre todo también a relacionarlo a la vez a la par del desarrollo que se está realizando normativo, un poco para dar respuesta a esta problemática a la que nos encontramos a día de hoy. Para los que no nos conozcáis, que yo espero que no haya muchos, pues este es un poco el reglamento, las leyes que definen nuestro trabajo diario. Pues hay una ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que luego se desarrolla en un Real Decreto las funciones y ámbitos del Centro Criptológico Nacional. Y luego pues, ha ido apareciendo normativa que da al CCN-CERT un poco las capacidades de coordinación de incidentes y como CERT competente para la administración pública. No voy a aburriros un poco con esta parte. Como os decía, pues el tema de ciberataques a la administración, pues desde el año 2009, que fue un poco cuando empezamos a desplegar capacidades de detección, pues veis que la evolución en cuanto a incidentes gestionados pues ha sido muy grande. Se han gestionado en estos años, hasta finales del año pasado, más de 130.000 incidentes de seguridad. Y todo esto pues, viene de la mano de la evolución que hemos tenido en las capacidades de detección. Todos nuestros sistemas de alerta temprana, pues tanto los orientados a monitorizar las salidas a Internet como los orientados a monitorizar Red SARA y ya desde 2016 también sistemas de control industrial, pues han ido incrementándose en capacidades de detección y también en ámbito de despliegue. Un poco podéis imaginar que el primer día que te propones empezar a monitorizar, pues no dispones de ningún sensor, y a día de hoy pues estamos cerca de los 250 sensores desplegados. En este ámbito pues siempre intentamos definir un poco de qué estamos hablando. Entonces, en cuanto a qué tipo de incidentes gestionamos y, sobre todo, y lo más importante, qué peligrosidad tienen estos incidentes de seguridad. Entonces, de todos estos 130.000 que se han gestionado en estos últimos 10 años, el año pasado, pues cerca de un 3% fueron incidentes de peligrosidad muy alta y crítica, con lo que queda patente pues que lo que todos tenemos en mente, que muchas veces pensamos que bueno, esto no nos estará pasando a nosotros, pues está pasando, y esto nos está gestionando pues el tener que invertir recursos para gestionar pues cerca de 3 incidentes diarios con este tipo de peligrosidades muy altas y críticas, que ya son incidentes pues que requieren un poco la participación de personal pues con mucho conocimiento y con mucho bagaje en el mundo de la gestión de incidentes para poder enfrentarse a ellos y poder ser capaces de mitigarlos.
Y a la par de todo esto, pues bueno, ha ido apareciendo normativa todos estos años, orientada pues a darnos unas mayores capacidades a la hora de exigir cuando contratamos servicios de ciberseguridad y pues gestionar todos estos problemas dentro de nuestras organizaciones. Yo creo que todos estamos al día de todas estas normativas. Pues reciente el Real Decreto Ley, un poco de transposición de la Directiva NIS y la parte del Reglamento de Protección de Datos. Se está trabajando actualmente pues, en lo que es el Real Decreto de Desarrollo del Real Decreto Ley que desarrolla la Directiva NIS, en el que pues es un poco, estos son los puntos que quería resaltaros, en el que se establecen autoridades competentes, se intenta instrumentar la cooperación, un poco como se comentaba en la presentación anterior, sobre todo la necesidad de notificar los incidentes de peligrosidades pues, muy altas o críticas, de especial gravedad. También marca un marco de referencia, que es pues el Esquema Nacional de Seguridad, frente a las obligaciones que tienen que cumplir pues aquellos que estén bajo necesidad de aplicación del Real Decreto. Y esto es un poco una diferencia respecto a lo que nos encontramos en otros países. En la transposición de la NIS en los otros países pues ya disponen de esta necesidad de cumplir con unas determinadas medidas de seguridad, pero luego no tienen un marco en el que apoyarse a la hora de implementarlo. Esa parte nosotros la tenemos un poco bastante avanzada. Se marca como posible marco de referencia el Esquema Nacional de Seguridad y desde nuestra aproximación pues, es que si ya tenemos algo definido, pues que intentemos utilizarlo, puesto que ya hay un trabajo hecho y esta parte nos va a resultar más sencilla. Y más allá de esto, pues se desarrollan otro tipo de funciones, se describen las funciones del CISO, etcétera, etcétera. Todo esto un poco para aterrizar un poco el asunto y que seamos un poco conscientes de la situación a día de hoy. A partir de aquí, pues me gustaría también contar con la gente un poco que forma la mesa y empezaría pues en este ámbito pues por Ricardo, si te parece, porque esta parte vosotros también habéis estado muy involucrados en la parte de desarrollo normativo. Cuéntanos si quieres un poco vuestra experiencia y... Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, primero agradecer a la organización que nos hayan invitado, a mí personalmente como representante del CNPIC. Y bueno, y sin más, quería, continuando con el discurso de Ramón, hablar un poco de esta parte de desarrollo normativo, que no deja de ser acciones preventivas que se espera que a la administración pública haga en prevención, precisamente prevención de los ciberincidentes de seguridad. Y por otro lado, quería hablar brevemente sobre un dispositivo de vigilancia digital que hemos implementado o que estamos implementando, estamos haciendo con motivo de las próximas elecciones generales, que creo que es una iniciativa que parte de la Administración Pública y creo que tiene que ver mucho con la prevención y la gestión de los ciberincidentes, en este caso infraestructuras críticas y otros objetivos estratégicos. Sobre la primera parte, sobre cómo el CNPIC ha abordado la transposición de la directiva NIS, es verdad que hay que remontarse muy atrás porque la directiva NIS se puede interpretar en cierto sentido como una continuación de aquella directiva NIS que entonces tuvimos que transponer, que fue el germen de la creación del CNPIC en la ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas. En ese momento se creó el CNPIC para poder gestionar esa normativa y hacer un seguimiento del Real Decreto que regulaba, o sea, que desarrollaba el reglamento. En ese caso, el CNPIC trabajó en desarrollar la planificación, que al final el primer objetivo era localizar cuáles eran los operadores críticos, y para ello se desarrollaron planes estratégicos sectoriales por cada uno de los sectores estratégicos y subsectores. Y una vez identificados, se hizo el nombramiento de estos operadores críticos. Cada operador
siendo responsables ellos de la protección de sus propias infraestructuras, tenían o estaban obligados a hacer un plan de seguridad de operador y además de un plan de protección específico por cada una de las infraestructuras que habían sido nombradas o que habían sido identificadas como críticas. El círculo se cerraba con la colaboración de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la elaboración de los planes de apoyo operativo, que al final se desarrollan cuáles eran las medidas de seguridad para proteger de manera operativa aquellas infraestructuras consideradas críticas. Muy bien, ¿por qué comento esto? Esta parte de seguridad más física, digamos, porque desde el CNPIC siempre hemos querido implicar también el mundo de la ciberseguridad porque lo hemos considerado tan importante como la seguridad física e incluso en nuestro cambio de denominación, que antes no llamamos Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ahora es de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, es porque valoramos tanto más que la seguridad física, porque no puede ser de otra manera. A raíz de esa creación se creó el Servicio de Ciberseguridad, lo que hoy se llama Oficina de Coordinación Cibernética, que al final se trataba de una oficina que tenía como misión fundamental la atención, la gestión de los ciberincidentes que acaecían los operadores críticos, servicios esenciales y operadores estratégicos. Como al final éramos una unidad administrativa que estaba nutrida de personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que hicimos fue buscar ayuda, porque nos enfrentamos a una tarea que no era fácil. Lo primero que hicimos fue iniciar contactos con los CER de referencia, CCN-CER, el INCIBE-CER. Hicimos un acuerdo de colaboración para dar una respuesta a los operadores para incidentes, para aquellos operadores que no están dentro del ámbito de la Ley 40 de 2015, aquellos operadores que eran privados, se iba a encargar INCIBE, y luego iniciamos una coordinación con el CCN para dar cobertura a aquellos operadores que efectivamente eran críticos pero también eran públicos. Entonces, así se fue ampliando las funciones de la Oficina de Coordinación Cibernética, no solamente para dar esa respuesta a los incidentes, sino para buscar esa vertiente, ese enganche con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de ayudarles a hacer las funciones que ellos tienen de policía judicial, ¿no? Averiguar del ciberdelito en este caso y la persecución del delincuente. Y entonces estas funciones se fueron ampliando a partir de la ley, de una directiva europea, una directiva que la 40 de 2013, que al final que fue la que modificó el Código Penal para incluir tipos penales relacionados con ciberseguridad, y además establecía a la OCC como punto de contacto nacional para intercambio de información operativa con Europol y con otras policías europeas. Bueno, dicho esto, desde el CNPID, encuadrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, iniciamos esa labor de securización o de dar protección a los operadores críticos desde el punto de vista de ciberseguridad hace ya bastante tiempo. Con lo cual, cuando el Real Decreto Ley se publicó, cuando esa directiva NIS ya era conocida y tuvimos que ponernos manos a la obra para hacerla, pues no nos costó demasiado, porque lo que es la infraestructura, lo que había detrás, esa estructura permanente ya existía. Entonces, al final, como no podía ser de otra manera, la autoridad competente para los operadores de servicios esenciales es el CNPIC, y las comunidades de referencia, operadores de titularidad pública, el CER de referencia es el CCN-CER, y para los operadores de titularidad privada es el INCIBE-CER. Que en este Real Decreto Ley 12 de 2018, de lo que se trata es de que la autoridad competente sea conocedora de los incidentes, como se ha apuntado anteriormente, los altos, peligrosidad, impacto alto, muy alto y crítico, a través del CER de referencia de cada uno de los operadores de servicios esenciales, ¿no? que hayan sido nombrados como tales. Nuestro trabajo dentro del Real Decreto Ley, por supuesto, formamos parte del grupo de trabajo, igual que el CCN, a través del Ministerio de Defensa, nosotros desde el Ministerio del Interior, pero los que han liderado este desarrollo normativo ha sido el MINECO a través de la Secretaría de Estado de Avance Digital, con lo cual
no hemos podido incorporar todas las cosas que nos hubiera costado porque efectivamente había que llegar a un consenso y no todas las partes. Bueno, ha sido una negociación larga y en algunos momentos ha sido dura. Pero bueno, al final tenemos un Real Decreto Ley en vigor, un reglamento que está a punto de aprobarse. Y lo cierto es que hemos conseguido que los trabajos que llevamos haciendo con la Guía Nacional de Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, publicada en enero, pues al final se reflejen en un anexo dentro del futuro reglamento, de manera que le dotarán de, bueno, pues de cierta entidad. Al final, esos trabajos de la guía, que era generar una taxonomía común para todos, basada en la DENISA, y clasificar los incidentes en función de la peligrosidad del impacto, pues al final va a haber un reflejo directo en este anexo del reglamento. Existe esa guía, está en vigor, se puede consultar, con lo cual también está reflejada en el último borrador que salió a audiencia pública del reglamento, que se terminó audiencia pública este pasado 6 de septiembre. Y bueno, está a disposición de todos los operadores críticos, sobre todo a la hora de conocer qué cosas se tienen que notificar. Es verdad que durante este verano, durante el mes de agosto, hemos hecho unas ligeras modificaciones en la guía y se publicará seguramente en el próximo reunión del Consejo de Ciberseguridad, probablemente antes de enero del año que viene, pero bueno, al final son pequeñas modificaciones sobre qué información tienen que notificar los operadores. Se amplía lo que es el formulario de notificación del incidente, con datos que son de interés sobre todo para la autoridad competente, en este caso nosotros. Continuando con esto, que había iniciado hablando, que iba a hablar de dos cosas, ¿no? De la parte de qué está haciendo el CNPIC, en este caso, para el tema del desarrollo reglamentario del Real Decreto, y otro, el dispositivo extraordinario de ciberseguridad que estamos haciendo con motivo de las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, quería comentar primeramente que que llevamos haciendo este tipo de dispositivos durante en todos los procesos electorales, pero es verdad que durante este año se ha intensificado porque hemos considerado que bueno, sobre todo por injerencias de países extranjeros, hemos considerado que ya era imprescindible intentar coordinar un dispositivo en el que estuviera todas las administraciones públicas que tienen que ver con esto estuvieran implicadas. En este caso, para el dispositivo del 28 de abril y el 26 de mayo, hicimos una cosa similar, ¿no? Y pretende ser continuista. De hecho, dado que ha pasado tan poco tiempo de las últimas elecciones, tampoco ha habido un momento para poder mejorar mucho más el procedimiento, no ha tenido ni siquiera tiempo. Pero lo cierto es que para hacerlo hemos contado con la ayuda de todos los CER, los CER nacionales, el CCNCER, el INCIBE-CER, incluso el Mando Conjunto de Ciberdefensa a través de CERT. Y, por supuesto, con lo que más a nuestra mano está, que en este caso, al ser del Secretario de Estado de Seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de las unidades tecnológicas, ¿no? Servicio de Información y Policía Judicial. ¿Cuáles son los objetivos de este dispositivo? Bueno, pues fundamentalmente son tres. El primero de ellos es la búsqueda de información de todas aquellas amenazas que pudieran poner en riesgo la voluntad del votante, en sentido amplio. El otro objetivo es que pudiese comprometer la propia infraestructura tecnológica que da soporte al sistema electoral, sistema de escrutinio, que hay sistemas implicados de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, que es Ministerio del Interior, que da soporte a la Subsecretaría de Estado, que es la responsable de los procesos electorales, y de la Secretaría de Estado de Seguridad, obviamente. Y la empresa externa, que todo el mundo sabe que se contrata, para los anteriores comicios para el 28 estuvo Indra, y para la pasada del 26 de mayo estuvo una UTE de Vector ITC con Saitel. Bueno, pues intentar establecer una serie de contactos con ellos para que nos faciliten sus activos tecnológicos para poder hacer esta campaña de vigilancia digital.
Y el último de los objetivos, que había dicho que eran 3, era la identificación de posibles campañas de desinformación, fake news, etc. Existe un procedimiento a nivel de presidencia del Gobierno que establece nos establece o nos identifica como fuente de esas campañas de identificación, fuentes de identificación de esas campañas. Entonces somos uno más. Entonces en el momento que reconozcamos que hay un interés en este tipo de campañas, pues nosotros notificaríamos en este caso al Departamento de Seguridad Nacional. Y bueno, yo creo que más o menos he explicado un poco en qué se basa el dispositivo. Por supuesto, contamos con la fuerza de todos los colaboradores, iba a decir externos, pero en realidad son de la Administración. Y luego contamos, por supuesto, con la ayuda de una empresa que contrataremos a través de un contrato menor para que nos haga, con sus herramientas y sus conocimientos, para que nos pueda ayudar también a identificar cualquier tipo de injerencia, de amenaza o cualquier tipo de información de este tipo relacionada con los procesos electorales. Nada, ahondando un poco en lo que comenta Ricardo, pues quería haceros también hincapié en una parte que aparecerá en la publicación de Real Decreto, que viene a través de un artículo en el que se habla de una plataforma nacional de notificación de incidentes, un poco para centralizar, ya que toda esta normativa que se está generando pues nos obliga a través del CER de referencia a notificar, y luego si tiene implicaciones en servicios esenciales, pues entra a juego también el CNPIC y Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad cuerpos de seguridad del Estado, pues se define un poco la necesidad de poner a disposición una plataforma única para realizar esta notificación. Esta tarea se nos asigna pues al CCNCERT en colaboración con INCIBE y con el CER de Defensa. Y desarrollará un poco lo que ya se viene haciendo en la parte de administración desde hace unos años, en el sentido de que, por ejemplo, los datos que presentaba antes de incidentes de los últimos años, pues en los últimos 2-3 años, cerca del 30-35% de los incidentes de seguridad contabilizados, pues ya son incidentes de seguridad que vienen notificados por parte de las organizaciones a través de herramientas propias. En nuestro caso, pues a través de Lucía, están haciendo uso de la herramienta para hacernos llegar los incidentes de seguridad y poder empezar a contabilizar incidentes fuera de los sistemas un poco de detección que desplegamos nosotros y tener un poco una imagen más fiel de lo que está pasando. Aquí el desarrollo de esta plataforma también va a venir un poco ligado a las necesidades que tenemos pues a nivel internacional dentro del marco de NISA, de colaboración con otros CERs. Pues será una plataforma que permitirá hablar con los sistemas que se van a desplegar en Europa para hacer este mismo trabajo de intercambio de información relativo a incidentes de seguridad. En ese sentido, pues bueno, también contar un poco con la experiencia de Manuel, para que nos deis un poco desde vuestro punto de vista de Guardia Civil, cómo estáis viendo el mundo de los incidentes desde vuestra perspectiva, el tema de las denuncias, cómo está evolucionando un poco con el tiempo la gente. ¿Denuncia, no denuncia a la hora de gestionar incidentes? Muchas veces los incidentes en las organizaciones se ven un poco más a solucionar el problema internamente, porque se tiene la impresión de que nunca se va a llegar a saber quién está detrás. Un poco si nos puedes contar. Sí, la gente denuncia, la gente se siente preocupada en cuanto hay un problema, y generalmente siempre primero piden asesoramiento y después pues realizan la denuncia. ¿Vale? He preparado una presentación un poquito para contar un poquito pues lo que es la mesa, ¿no? No sé si otra vez. Ahora. Un poquito por ver los ciberataques a las administraciones públicas y a los activos estratégicos, ¿vale? En 7 puntos: las administraciones públicas, los activos estratégicos, la legislación nacional, ciberamenazas, ciberataques propiamente dicho, nuestras capacidades y un poco las recomendaciones finales, ¿vale? Por ir un poco rápidos, que vamos un poquito más de tiempo, ¿cuáles son los activos estratégicos que nos están atacando?
la información digital, el know-how y la reputación. Fundamentalmente, esto es lo que están buscando desde fuera al atacar tanto a la administración pública como a las empresas. Legislación. Es cierto que tenemos un montón de legislación, hay un montón de estrategias nacionales, hay un montón de legislación al efecto, pero bajo mi punto de vista yo creo que al final lo que nos falta es financiación. Es decir, que no se está, somos un país súper normativo, estamos muy bien a nivel europeo, pero no se está invirtiendo lo suficiente a nivel de las administraciones públicas y en las empresas. En ciberseguridad no se invierte. De las últimas estrategias, pues se ven ahí un poquito las ciberamenazas, es decir, que lo que sí hemos hecho bien es por fin acotar cuáles son las ciberamenazas que están puestas aquí, ¿vale? En la última Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pues ya vienen definidas las cinco grandes áreas de ciberamenaza. El hacktivismo, que es hacer daño por hacer daño, ¿vale? Ahí Anonymous es el más conocido. El ciberdelito, que es cuando el fin que se persigue es económico, es decir, el hacker lo que busca es lucrarse. Ahí tenemos el ransomware, que piden rescate, el phishing, el vishing, farming y toda esta serie de delitos nuevos que nos han enseñado nuevas palabras. El ciberterrorismo, desde dos vías. Una vía es atacar, usar Internet como medio para realizar sus actividades, y otra, atacar al propio Internet, es decir, destruir la infraestructura de seguridad. El ciberespionaje, aquí es cierto que quizás sea el mayor problema. Es decir, las empresas están sufriendo grandes fugas de información, su I+D, su know-how. Están muchas veces, por no estar bien protegidos, lo están perdiendo y pierden una capacidad competitiva bastante importante. Y vuelvo a la ciberguerra, es decir, las nuevas guerras en el futuro van a ser muy diferentes a las que conocemos en el pasado, ¿vale? Es decir, en el concepto de guerra híbrida y esos nuevos conceptos en el que se atacan más a las infraestructuras. Antiguamente, pues los aviones destruían los puentes, pues ahora atacan a las infraestructuras de comunicaciones para impedir que el enemigo pues tenga capacidad de respuesta. Guardia Civil, generalmente nos ocupamos de los tres primeros, activismo y ciberterrorismo, dentro de la jefatura de información a la que pertenezco, pues en la unidad de ciberseguridad, y el ciberdelito, el grupo de delitos telemáticos. En base a esto, yo siempre pongo un poco este ejemplo. Ahí, si vemos, es la Tierra con las luces puestas de las principales ciudades del mundo, y vemos encima, por detrás de la península del Labrador, la costa este de Estados Unidos apagada. Si se fijan bien, en el año 2003 hubo un incidente, tuvieron en teoría una avería y dejaron de tener luz. ¿Qué pasó? Pues que se consiguieron fotos muy bonitas. ¿Qué hubo detrás realmente? Caos. Dejaron de funcionar las antenas de telefonía, las familias no se podían poner en contacto, gente a distancia, no funcionaban los semáforos, es decir, caos. Al final, ello repercutió en que hubo hasta muertos. ¿Saben lo que son los sistemas SCADA? Aquí sí, ¿verdad? En este foro sí. Bueno, en los sistemas SCADA, en su momento, fueron diseñados para trabajar in situ. Es decir, la gente llegaba y una central hidroeléctrica trabajaba allí en las máquinas. Hemos conectado las redes operativas de industriales con las redes de gestión. Entonces, eso por ataque lateral, al final nos están haciendo daño. El modelo industrial 4.0 ha evolucionado mucho, nos permite manejar una central hidroeléctrica desde cientos de kilómetros, ¿vale? Problema, que estos sistemas no se diseñaron para ser seguros y ahora pues estamos sufriendo las consecuencias. Al hilo de esto, un ejemplo, aquí Verizon habla de una ciudad de 2,5 millones de habitantes en Gran Bretaña, donde en el tratamiento del agua para consumo humano, alguien, un hacker, varió los niveles de las sustancias que se manejan. Fue descubierto a tiempo, pero podía haber provocado un verdadero problema. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ya dice que hay episodios de ciberguerra entre estados. Petia, Ucrania,
Los ingleses dicen que tienen pruebas de que ha sido Rusia, pero bueno, ya empezamos a tener verdaderos incidentes. Y tal como se ha comentado aquí, no existen mecanismos regulatorios ahora mismo, es decir, que el ciberespacio es un ámbito internacional. Esto siempre me gusta un poco. Muchas veces los informáticos metemos medidas de seguridad. Estos son unos patriots alemanes que estaban en Turquía defendiendo el sistema antiaéreo, defendiendo los aviones que pudieran venir de Siria, y doble factor de autenticación para poder lanzar los misiles, etcétera. ¿Qué hizo el hacker? Atacar el sistema de direccionamiento. Le dio la vuelta. Señal, es decir, que si los aviones venían, no valía para nada. Es decir, muchas veces el simple hecho de tener un punto débil es lo que nos van a atacar. Pricewaterhouse ya dice que se pierde el 5% del Producto Interior Bruto mundial. Otra diapositiva que además viene en el último CCNCER, también reflejada, el último informe que han hecho este año. Para mí esto es una prueba de concepto de un ciberataque. GitHub es una plataforma colaborativa súper protegida y la tumbaron. Durante 5 minutos, por un ataque de negación de servicio, fueron capaces de tumbarla. Alguien, bajo mi punto de vista, tiene por ahí un ciberarma fantástica. Aquí, en casa, a través del fraude del CEO, la MT de Valencia, la semana pasada, pues han perdido 4 millones de euros a través de una llamada. Han conseguido que una contable pues creyera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer después de un ciberataque? Pues lo principal, lo que hemos comentado, denunciar. Es decir, nosotros a diario recibimos llamadas de gente que está preocupada, que ha recibido un ciberataque, y la primera recomendación es siempre denunciar. Luego ya, pues, recopilar la evidencia, no borrar nada, ponerse en contacto con el CER que corresponda, si es administraciones públicas el CNCER, si es empresa privada o particulares el CER del INCIBE. Fundamental, denunciar. Guardia Civil. Tenemos 2 grupos, en la unidad de ciberseguridad, dentro del área técnica a la que pertenezco, en el que nos dedicamos al hacktivismo y ciberterrorismo, y la unidad de delitos telemáticos, que se dedica más al ciberdelito, ¿vale? En cada provincia hay edites que son capaces de recibir esa denuncia y aconsejar cuál es la mejor manera de proceder. Hoy día es fundamental, como han dicho aquí también en la mesa, mantener la colaboración, tanto con el CEREPIC, con el CCNCER, etcétera, etcétera, ¿vale? Internacionalmente también. Bueno, yo soy más manejo varias plataformas de investigación, y entonces, pues, básicamente esto es una recomendaciones que les damos. Concienciación del personal. Especialmente la alta dirección sigue siendo, para mí, el gran talón de Aquiles, ahora mismo en las empresas y en las administraciones. Hacer un análisis de riesgo, que es fundamental. Invertir en ciberseguridad, es decir, firewalls, IDS, sistemas de detección de intrusos, de protección de intrusos, mantener actualizados los sistemas, de parchear, y el personal. Hay que formar al personal también. Muchas veces, si el personal no está formado, no es capaz de manejar los sistemas, ¿vale? Usar contraseñas fuertes, y una política correcta de copia de seguridad, ¿vale? Y con esto, pues, nada más. Muchas gracias. Bueno, José Miguel, y vosotros un poco como organismo de la administración, que al final, de los que estamos en esta mesa, son los que al final sufrís estos incidentes de seguridad en vuestras propias carnes. Yo he llegado a primera hora y de oíros a todos estoy por salir corriendo. Cuéntanos un poco, en Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo abordáis este problema? ¿Cuáles son un poco los retos que tenéis? Nosotros un poco venimos como una administración, agradecer a Isaca la invitación, ante todo, y a los compañeros que nos ayudan mucho de vuestras organizaciones a que las demás administraciones podamos abordar estos temas de seguridad tan importantes y tan abandonados a veces. Somos una organización finalista, una administración que se dedica a dar servicio a los ciudadanos, y a la que la Administración Electrónica, a mí me gusta decir, yo soy funcionario de la Administración General del Estado, pero desde que llevo 10 años ya en el Ayuntamiento, te das cuenta de que el día a día de una ciudad, pues, y una ciudad como Madrid, la más grande de España,
pues consume una serie de recursos tecnológicos que el 80% no son administración y que es lo que vive el día a día los ciudadanos. El alumbrado, tiene que funcionar los semáforos, etcétera. Con lo cual son servicios que tienen que estar constantemente en funcionamiento, la limpieza, la recogida de basura, y todos habréis sufrido cuando sucede algún tipo de indisponibilidad del servicio por huelgas o por cualquier otro tipo de evento. Somos una administración muy grande y muy compleja. El Ayuntamiento de Madrid tiene más de 25.000 empleados con puesto de trabajo y tiene más de 7.000 kilómetros de fibra óptica entre todos los semáforos y aparte del alumbrado, etcétera. Las responsabilidades de seguridad están básicamente normativamente distribuidas en 2 puntos ahora con la nueva estructura. La parte de seguridad de LENS, SIZO, podríamos decir, recaerá en la Coordinación General de Alcaldía. Digo recaerá porque nuestra normativa interna todavía está por adaptar a raíz de los cambios estructurales que ha habido. Y la parte de protección de datos, todo lo que es la normativa de la nueva ley, pues recae ahora en el área de gobierno de edificio y alcaldía, dentro del área delegada, coordinación territorial, transparencia. Hemos conseguido que ambas, a nivel jerárquico, sean subdirecciones que tienen cierta autonomía y cierta separación de funciones. Si bien es verdad que ahí nos hemos quedado de nivel. El Ayuntamiento de Madrid tiene alcaldes, o sea, aparte del alcalde, a todas las áreas que a equivalente son como a un ministerio en la Administración Central. Tiene coordinadores, direcciones generales y bajo el director general recaen las funciones de un subdirector. ¿Vale? Si la parte de cumplimiento, pues desde la existencia de LENS, ahí no ha habido mucho problema. La parte de normativa, vengo escuchándolo desde que hemos empezado las ponencias, el cuerpo normativo es perfecto. El problema luego es aterrizarlo a la realidad. Entonces, nosotros disponemos de política de seguridad, Comité Municipal de Seguridad, formado por altos cargos y que, como ya he dicho, la persona final que aprueba toda la normativa, en este caso tendrá que ser el coordinador de la ciudad, antes el coordinador de la alcaldía, perdón, antes era la gerencia de la ciudad con la anterior estructura, y tenemos asignadas las responsabilidades a alto nivel y a nivel de altos cargos nombrados, que, como decía el compañero, es el mayor talón de Aquiles. Cambian cada 4 años, se trae todo el equipo nuevo y hay que concienciarlos, y no son precisamente los más fáciles de concienciar. Somos una administración grande y compleja. Juega a favor de nosotros el que hay un único organismo TIC, hay pequeñitas unidades repartidas en Policía Municipal con las que nos coordinamos bastante bien, y en emergencia igualmente también nos coordinamos bien, lo mismo que con el responsable, el delegado de protección de datos, pero es verdad que prestamos múltiples servicios y nos cuesta trabajo llegar a todas. La otra ventaja que tenemos, aparte de que al ser un solo organismo TIC es más fácil aplicar medidas de seguridad y tenemos, digamos, un poco centralizado todo, es que normativamente no se puede ejecutar un proyecto de tecnologías en todo el ayuntamiento si no pasa primero por un informe de compatibilidad, en donde se aprovecha, afortunadamente, para incorporar medidas de seguridad y asignar responsabilidades tanto al contratista como al que encarga ese trabajo. Por un lado, el responsable de protección de datos asigna sus responsabilidades y nosotros asignamos la parte más técnica. Bueno, he aprovechado uno de los muchos materiales, este cartel del INCIBE, porque, como ya se ha comentado aquí, yo creo personalmente que uno de los mayores problemas que tenemos en general es que la ciberseguridad o la seguridad, primero, asusta a la gente, con lo cual no les interesa. El adoptar responsabilidades es algo que dice, uy, yo soy responsable de esto, no, esto te lo dejo a ti. Y cuesta mucho trabajo llegar a concienciar, por un lado, a los usuarios y, por otro lado, incluso a los propios responsables TIC, a los programadores, técnicos de sistemas, etcétera, que hay que estar formándolos constantemente, y ahí tenemos, pues, carencias importantes en cuanto a formación y concienciación. Y luego tenemos que la vida no es jauja, no es todo
todo una sola infraestructura, tenemos un bagaje histórico, somos una administración, claro, con vocación de permanencia y por lo tanto todavía tenemos algún sistema host, llamémoslo. Entonces, bueno, pues esa complejidad hace difícil el tener una cierta seguridad de que todo está controlado. En los últimos, voy a ir rápidamente a la parte de actuaciones. Esta es la experiencia real que hemos vivido. Hasta 2014, razonablemente, habíamos empezado a dar pasos hacia pues, controlar y gestionar la seguridad normativamente. Disponemos desde entonces de la sonda del CCN, que nos hundió a alertas que teníamos que gestionar. Y luego iniciamos un análisis de riesgo, un gap de adecuación con el Esquema Nacional de Seguridad, con la intención de llegar en algún momento a certificar servicios. Nosotros disponemos, tenemos un levantamiento de los servicios TIC que realizamos, que es de cara a nuestros usuarios, es decir, de cara a los servicios que prestamos al ayuntamiento, supera la centena. Cada uno de esos servicios tiene una complejidad de infraestructuras por debajo bastante importante. En el periodo de 2015 hasta 2018 vivimos un poco de estancamiento, en donde no teníamos inversión, básicamente. ¿Qué hemos resuelto? Contratar un servicio de SOC gestionado. Esto nos ha dado un músculo bastante importante desde el último año. Y aquí estamos trabajando en paralelo desde que lo hemos implantado con el equipo que teníamos, que también ha crecido un poco. 4 personas. Y este servicio de SOC, pues por un lado, en aspectos de gobernanza, empezar a extender todas las normas para regir las medidas de seguridad, todo lo que tiene que ver con un plan de gestión de riesgos, la monitorización, detección y respuesta. Hemos mejorado muchísimo, teníamos todas las herramientas clásicas, pero ahora las tenemos unidas, tenemos un SIEM, empezamos a ver las cosas a tener una seguridad mayor de los positivos cuando sucede alguno, y estamos dando los primeros pasos de concienciación. Entonces, bueno, y en paralelo estamos haciendo un análisis de nuevo de la situación respecto de Lens, con el fin de, en algún momento del año que viene o del 2021, seleccionar el grupo de servicios, porque es imposible abarcarlos todos a la vez y empezar por unos servicios, los más críticos, a certificarlos en cuanto a Lens. Solamente una cosa, como habéis visto, el planteamiento de 2014 era muy de cumplimiento legal. Las administraciones públicas, por lo menos bajo mi percepción, cuando sale una norma se centra mucho en el cumplimiento legal. Vamos a cumplir. En este caso, lo comentaba el compañero de Eulen cuando hacía su ponencia, ha habido muy pocas administraciones públicas que se hayan certificado. Nosotros tampoco estamos certificadas, lógicamente. Lo que nos está moviendo el motor a día de hoy, creo que están siendo las amenazas y todos los incidentes, el que ha puesto todo el foco en la ciberseguridad como un elemento fundamental, y es lo que está haciendo que se empiece a ver el valor que tiene la seguridad en los servicios. A mí me gustaría, porque es por lo que nosotros, digamos, nuestra unidad está pretendiendo, es que nos diemos cuenta que los servicios que prestamos a los ciudadanos, al final, la confianza que dice Lens, que lo dice en la primera página del preámbulo, la primera fase del preámbulo, esa confianza viene dada por la calidad total de los servicios. Y los servicios hoy día hay que diseñarlos de verdad en las administraciones públicas, y eso es una transformación que todavía está pendiente, con la integración de las estructuras digitales desde el principio hasta el final. Un servicio no puede ser otra cosa que digital, y como consecuencia tiene que tener diseñada la seguridad desde el principio. Todo lo que sea nuevo en el ayuntamiento intentaremos que vaya por ahí. Además, habrá que intentar subir al carro todo lo anterior, pero el trabajo es ímprobo. Nada más. Creo que vamos ya bastante justos en el tiempo. No sé si quedará tiempo para alguna pregunta.
par de preguntas he visto. Breve, por favor. Hola, buenas. Como Administración Pública pertenezco al Ministerio de Hacienda y tengo bastante cariño aquí al CCN porque nos defienden bastante bien. Cada vez que hay alguna amenaza y demás nos avisan y tal, y nos ayudan con el tema de anti-DDoS y demás. Pero como ciudadano a mí me preocupan cosas como lo que pasó este domingo en Tenerife. O sea, estamos hablando de ciberseguridad y tal, y de repente se cae una estación por ahí perdida en el sur de Tenerife, o qué sé yo qué pasó, que todavía no sé ni lo que pasó, y se queda Tenerife sin luz. O sea, un día prácticamente. Vamos a ver, ¿estamos preparados realmente para incidentes gordos de verdad? Y no me refiero a que un hacker intente entrar en un sitio y haga un defacement, sino se queda Madrid, por poner un ejemplo, Barcelona o lo que sea, sin luz todo un día, porque un hacker o quien sea se ha cargado una estación eléctrica o porque hay una incompetencia supina en algún sitio de estos, y se cae todo el servicio del país. Tenemos un Tallinn en España, con la diferencia de que Tallinn son pocos millones, aquí somos muchos. Entonces, mi pregunta es, la ciberseguridad nacional, aparte de garantizar que nadie manipule las elecciones, que eso me parece, por supuesto, muy importante, como ciudadanos, ¿estamos realmente protegidos contra desastres cibernéticos que se carguen infraestructuras realmente críticas? Es mi pregunta. Tomo un poco la palabra en la respuesta. Aquí nosotros, un poco en lo que es el estudio de la amenaza, pues hace un seguimiento de todos los ámbitos, el nivel al que podemos estar expuestos. Nosotros, en concreto, la parte que comenta la clasificamos. Bueno, de entrada hacemos una diferenciación. Esto un poco entra dentro de lo que se hablaría de ciberterrorismo, pues el intento de actuación sobre una infraestructura de este nivel, pues por parte de algún grupo, de algún Estado incluso. De lo que es y lo que estamos viendo a día de hoy, que es el uso de Internet por parte de los grupos terroristas. En la parte segunda que te comento sí que hay una actividad un poco para hacer propaganda de sus mensajes, etcétera, etcétera, pero en la primera de ciberterrorismo vemos que las capacidades para llevar a cabo este tipo de ataques a día de hoy son bajas. En ese ámbito es lo que estamos viendo. Que esto, la evolución que tiene, pues es un foco que todo el mundo tiene en mente, y tanto desde la parte de gente que al futuro va a querer intentar a lo mejor pues llegar a este tipo de redes para llevar a cabo algún ataque en este ámbito, como desde la parte de los organismos un poco que forman parte de todo este tejido, pues es algo que se está un poco mejorando. Todo lo que es la interconexión de estos sistemas a Internet se está empezando a monitorizar, etcétera, etcétera. Nosotros desde 2016 ya llevamos trabajando con empresas que gestionan sistemas de control industrial en mejora de lo que es la monitorización de todos estos ámbitos. Es un ámbito en el que se está avanzando. Hasta hace unos años pues no se pensaba que eso podía ser un problema, pero ya desde el momento que se puso foco en él, pues sí que se está trabajando tanto desde el marco normativo, a través de toda la transposición de la directiva NIS, la obligación un poco de implementar medidas de seguridad, etcétera, etcétera, como en las medidas un poco ya que se están tomando en los sistemas de cara a mejorar el nivel de seguridad. Yo tengo otra pregunta. Yo creo que va más... como hemos estado hablando con el tema de... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las presentaciones. Creo que está más dirigida a CNPIC y Ayuntamiento de Madrid. Y hemos estado hablando de coordinación y de colaboración. Entonces, si, por ejemplo, hay un incidente o, bueno, un ciberataque que a lo mejor no pasa por la sonda, se notifica a través de registro, por ejemplo, por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o se aprovechan los medios de la Guardia Civil que los tienen, o hay algún punto común para las notificaciones como tal. ¿Y cómo? Y Internet, no tienes correo, no tienes nada. Y el cómo, si a lo mejor no hay, no sé, una caída de la conexión. Nosotros cuando puede haber una caída por otros motivos, que eso, a fin de cuentas es indisponibilidad, pero cuando hay un incidente que detectamos, el primero que se pone en conocimiento es con el responsable del servicio que afecta.
se notifica al delegado de protección de datos, que lo notifica, si es de nivel alto y tal, a la Agencia de Protección de Datos, y nosotros lo notificamos al CCN, que es nuestro interlocutor. Y a partir de ahí trabajamos cuando el WannaCry, por ejemplo, fue un momento en el que estábamos todos en coordinación. Ahí se está trabajando un poco en relación a lo que comentaba anteriormente, en el desarrollo de una plataforma única de notificación, que sea un punto de entrada único para las notificaciones, y luego ya por detrás la notificación llegue al organismo, un poco que, dependiendo de qué tipo de incidente es, pues... Internet, si no tienes internet, ¿cómo notificas? Es que me ha pasado a mí, que se me ha caído todo en el Ministerio de Hacienda, y dices, no tengo ni teléfono para llamar. Necesito un fijo, necesito algo donde llamar, que diga 060. Yo quería hacer bueno, ha comentado el compañero que efectivamente se comunica al CCN. Precisamente el Real Decreto Ley 12/2018 habla que la utilidad competente, si es un servicio esencial, tiene que estar nombrado como servicio esencial. La utilidad competente somos nosotros, y en este caso de administración pública es el CCN, el que nos notificaría a nosotros. ¿Cómo engarza eso con fuerzas y cuerpos del Estado? Bueno, pues el interesado en este caso pone la denuncia directamente, nosotros le ayudamos a decidir cómo lo pueden hacer, ¿no? En caso de que no sea una cosa a la que estén acostumbrados a hacer. Y no sé, iba a decir otra cosa más sobre... bueno, que el CNPI se centra en los ataques de deliberados. Efectivamente hay casos en los que pasan cosas que son averías, como esto de Tenerife, o se cree que es una avería, que ahí en principio solamente tenemos conocimiento. Se supone que toda la estructura que está montada es para ayudar a los operadores a que se protejan ellos mismos. O sea, al final la responsabilidad última es de ese operador. Nosotros entramos porque efectivamente hay unas interdependencias entre todos los sectores y tenemos que informar al resto de qué se está haciendo en ese sentido. Pero es verdad que para eso está también pues la declaración de la crisis nacional, y se juntan todas las partes interesadas y se deciden cuestiones, con lo cual no es sea deliberado o no, pero bueno, quiere decir que hacemos lo que podemos, pero al final el responsable último de protegerse es el propio operador que sufre un incidente, deliberado o no. Entonces... Muy bien, vamos a cortar, que vamos justitos de tiempo. Muchísimas gracias.